Ustedes saben que el próximo 25 de mayo se conmemorará el centenario del natalicio de Rosario Castellanos, así es que en esta ocasión vamos a dedicar la sesión de la mañanera a Rosario Castellanos. En 1969, un año después de la represión de Tlatelolco, quien también tiene un texto y quien narró estos hechos, escribió un texto titulado La corrupción intelectual, en el cual señaló que uno de los pasos de todo intelectual debe ser el de recibir, cito, con la mayor integridad y fidelidad posibles la herencia cultural que nos transmiten nuestros antepasados, asimilarla. En resumen, asumir la tradición a la que se pertenece y que es conjunto de fórmulas de pensamiento y de normas de acción que presiden las decisiones, orientan los propósitos y rigen la vida. Es decir, Rosario Castellanos nos estaba invitando a recuperar las voces, los argumentos, las historias, las proyecciones, las opiniones de nuestros y de nuestras antepasadas. Sin saberlo, Rosario Castellanos se sumaría a aquellas antepasadas que han marcado nuestra cultura y que reivindicamos todos los jueves desde este espacio. Como defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres, su pluma estuvo dedicada a posicionarse en un mundo intelectual dominado por hombres, en donde la voz de las mujeres apenas comenzaba a figurar. Conozcamos su historia, que sin duda servirá de orientación para muchas niñas y mujeres quienes apenas la descubrirán. Así ellas sabrán que esta, su otra historia, inició hace 100 años con el natalicio de Rosario Castellanos. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una destacada escritora, poetisa, ensayista, dramaturga, periodista, profesora universitaria y diplomática mexicana, pionera del feminismo en México. A los 16 años se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde más tarde comenzó sus estudios universitarios en filosofía. Y en 1950, cuando las mujeres en México todavía no contaban con el derecho a votar, obtuvo su grado de maestría con una original tesis titulada Sobre cultura femenina, en la que cuestionaba el machismo y la misoginia de filósofos y escritores. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. A los 26¿Por qué dictaminamos con una ligereza que tiene algo de criminal? Que todas las mujeres, en principio, son aptas para ser madres. Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida.
Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos murió siendo embajadora de México en Israel el 7 de agosto de 1974, en un accidente doméstico. Rosario fue una valiente mujer de palabras que no dudó en escribir con humor y profundidad sobre lo íntimo, lo personal y lo cotidiano, al mismo tiempo que luchó porque se reconocieran las capacidades intelectuales y creativas de las mujeres, su libertad y su potencial desarrollo más allá de la maternidad y del hogar. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Sin duda, las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer y para descubrir. Rosario Castellanos, en Mujer que sabe latín, dijo que la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. Y por esto, las mujeres aparecían como un mito, como algo incomprensible para el hombre. Cito: así, la mujer a lo largo de los siglos ha sido elevada al altar de las deidades, cuando no se le encierra en la arena a compartir con sus semejantes el yugo de la esclavitud, cuando no se le confina en el patio de las impuras, cuando no se la expulsa de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria. Junto a esta denuncia, Rosario también, con su literatura, escribió una construcción del mundo con ayuda del otro. En su poema, Poesía no eres tú, parece que aboga por el ideal justo, poesía somos todos. Cito: porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. No hay nada más que nosotros, la pareja, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, el otro. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Muchas gracias.